invasión, hacer una breve reflexión sobre en el ámbito del Estado. ¿Y por qué? Porque me explico brevemente, ¿no? 9 años antes, en mayo del 80 específicamente, se emite un documento que muchos de ustedes conocen, que era el documento de Santa Fe 1. Y en ese documento era un documento de un grupo, un think tank norteamericano, donde ahí se hace un análisis realmente del desastre que para este grupo y para el grupo, digamos que estaba, además era un documento dirigido a Ronald Reagan, que ganó las elecciones en noviembre de ese año. Y para ellos era un desastre la política exterior norteamericana de los 15 o 20 años anteriores. Y específicamente hacían señalamientos con la política exterior que llevó adelante el señor Carter, Jimmy Carter, y en específico la cesión o en otro contenido, la traición que Jimmy Carter le dio al espíritu de los Estados Unidos y a la doctrina Monroe, que es la base filosófica que utilizan en este documento de la presencia norteamericana en América Latina, ¿no? De América para los americanos. Era un poco el concepto. Y en ese documento se plantea, que el Canal de Panamá pasara a la administración de la Junta de Defensa Interamericana. O sea, quitarle realmente, y recordemos que ya estaba en vigencia, se había aprobado los tratados del canal en el año 77. Ellos decían, este tratado no va a funcionar y por lo tanto en vez de devolverle el tratado a los panameños en el año 99, hagamos un esfuerzo y mejor se lo damos a la Junta de Defensa Interamericana, que tiene una relación con la OEA. No a los panameños, sino a la Junta de Militares, conformada por militares de América Latina, fundamentalmente y liderados por los militares de Estados Unidos. Esa fue una primera reflexión y se decía que había que tomar las medidas para revisar realmente y para retrotraer la decisión que había tomado Jimmy Carter y su gobierno, que además fue la decisión de política exterior que más les costó, incluso más que la crisis de los rehenes de Irán, en perder su reelección, y de cerca de 2/3 de los senadores que votaron a favor de los tratados Torrijos-Carter no fueron reelectos en la siguiente elección. Así que eso fue un costo político que tuvieron que asumir. Pero además, en el año 80 y el año anterior, ahí, en 79, 80, 81, se dan obviamente los dos hechos políticos fundamentales para el resto de los 80, que es la elección de Ronald Reagan y la elección de Margaret Thatcher en Inglaterra, donde ellos empiezan a aplicar la teoría política, la teoría económica de la Escuela de Chicago, y todos lo conocemos, de la preeminencia del mercado y lo que conocemos hoy en día como neoliberalismo. Ellos lograron desde el Estado, ¿no? Desde la esfera de posición, de toma de decisiones, implementar y llevar adelante esto por las buenas o por las malas. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente para el análisis de los intereses de seguridad de los Estados Unidos implicaba no solamente el tema del canal o la reversión del canal, sino más importante que la vía acuática era la utilización de la posición geográfica para un interés estratégico militar. Yo creo que a veces se nos olvida, pero aquí en Panamá estaba contaminado el Comando Sur, uno de los 9 en aquel momento comandos estratégicos conjuntos operativos de los Estados Unidos. Un comando era África. Bueno, Estados Unidos dice, yo tengo mi comando en África. Otro comando era en África, en Asia, en Europa, y en todo se habían dividido el mundo, ¿verdad? Y el Comando Sur realmente cubría toda América Latina, y la posición geográfica de Panamá era importantísima para ellos. Entonces era un riesgo realmente el permitir que los tratados se ejecutaran como estaba establecido en una hoja de ruta hasta el año 99. Entonces ahí surge realmente el desarrollo de toda una serie de medidas y una planificación para que eso no se diera. Se buscaron diversas alternativas, sin embargo al final llegamos a un momento de crisis que todos conocemos y se da la invasión. Y ahí es donde aterrizo un poco en por qué, cuál es el objetivo realmente de la invasión. La invasión, el objetivo no era instaurar la democracia en Panamá, ¿verdad? El objetivo de la invasión no era sacar a Manuel Antonio Noriega del poder, porque incluso unos meses antes, el 3 de octubre del año 89, un golpe de Estado tenía a Manuel Antonio Noriega capturado y tenían el contacto el contacto con los norteamericanos y no se lo llevaron. O sea que ese argumento de que iban a sacar a Manuel Antonio Noriega no es válido. Sin embargo, también hay que retrotraernos un poco a otro momento, en el año 80, y ahí también tengo que mencionar un poco las causas de por qué se da. Hay un escrito,
¿verdad?, de Omar Torrijos, que se llama La Línea, ¿no? Y en La Línea es de uno de los pocos escritos que Omar Torrijos dejó en función de su pensamiento y de plasmar su filosofía. En ese documento se plantea que el sustento del proceso revolucionario que él lideró y que una de las causas, de las consecuencias fue la firma de los tratados, tenía tres pilares. El primer pilar de ese proceso revolucionario era la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, lo que se conocía como el Poder Popular. El segundo pilar era el Partido Revolucionario Democrático como sustento, como instrumento político que tenía que defender las conquistas del proceso revolucionario, entre otros, y principalmente la ejecución de los tratados. Y el tercero, las fuerzas de defensa. Esos eran los tres pilares de la concepción política en aquel momento, que se trunca realmente en el año 81 cuando se da su muerte. Pero ahí nos damos cuenta que de los tres pilares, en el año 83 y en el año 83-84, se da un cambio institucional. Sale Omar Torrijos de escena porque fallece y los tomadores de decisión en aquel momento hacen un llamado a lo que en ese momento era la oposición política y hacen una reforma constitucional, ¿verdad? Y esa reforma constitucional para muchos no fue una reforma, es una nueva constitución porque esto cambia completamente el diseño de la arquitectura del poder en el país, ¿no? Y cambia una serie de condiciones y en ese momento se elimina a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento y lo que se conocía como el Consejo Nacional de Legislación y se instaura entonces lo que hoy en día conocemos como Asamblea Legislativa y la elección de circuitos y diputados en aquel momento legisla. Entonces, de los tres pilares, en el año 83 se elimina ya con ninguna intervención directa extranjera, pero obviamente era parte de la planificación, a uno de los pilares que era la famosa el Poder Popular. Y luego, entonces, la invasión logra hacer ese cambio realmente de las fuerzas de defensa. Realmente el objetivo era eliminar a las fuerzas de defensa como parte de los tomadores de decisiones, como menciona conceptualmente Harry, el bloque de poder dominante. Los militares tenían un rol que jugar ahí, con sus alianzas que tenían con el resto de los actores de toma de decisiones, de los líderes y de las élites, ¿verdad? Y luego entonces también se saca del juego, la intención era sacar del juego al Partido Revolucionario Democrático porque era el sustento de ese proceso. Con ese objetivo entonces se buscaba renegociar los tratados Torrijos-Carter y que ese periodo de transición se viera truncado, se modificara de alguna manera y se intentó. Al final las condiciones políticas no lo permitieron, ¿verdad? El nuevo gobierno que surge a partir del 90 no tiene la fortaleza para llevar adelante ese proceso, se desgasta muy rápido, pierden su principal sustento político de una vez a un año de haber entrado, 10 años antes del año 99 que se cumplía realmente el proceso de ejecución de los tratados, y 10 años hacer el desmantelamiento de toda la estructura estratégica que tenían aquí. Es decir, tenían una fecha límite para tomar la decisión de si se lograba renegociar o no renegociar el calendario del Tratado Torrijos-Carter. Entonces, es importante para que veamos el estado que surge después de la invasión, como producto de la invasión, los objetivos que tenía desde el punto de vista institucional, las fuerzas de defensa, un partido político específico, o el sustento realmente de un partido político, ¿verdad? Y la Asamblea de Representantes de Corregimiento que ya se había hecho 6 años antes. Así que ese es un poco el contexto que me gustaría aportar en este momento para después seguir entonces conversando un poco sobre el periodo siguiente.